Don Rodrigo, vieras que nos gustaría conocer cómo fue el trabajo que empezó a asumir usted en el tema de la lista de la Unión Europea, porque nosotros hablamos con el exministro de Hacienda, donde él nos dice que ya usted tenía conocimiento sobre esta situación desde la anterior administración, y también el ministro Nogui Acosta. Entonces, ¿qué pasó en ese punto? ¿Por qué no se asumió un rol rápido en esa materia? Y además que los diputados también se enteraron hasta hace poco. Entonces, nos gustaría conocer un poco sobre esa situación. Mire, yo no quiero pelear con nadie, no me gusta. Yo nada más le tengo que decir al pueblo de Costa Rica que el señor Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, envió una carta el 8 de abril del año 2022 a la Unión Europea, diciendo, y el 8 de abril, para que no se les olvide el contexto, es el día, 2 días después de la elección de la segunda vuelta, en que yo me convertí en presidente electo, y cuando él sabía que la fracción de gobierno, el del PAC, no iba a tener representantes en el Congreso. Entonces, esa fecha, el 8 de abril, don Elian, y aquí tengo la carta, si quieren se las podemos compartir, le dice a la Unión Europea, finalmente, la leo, yo no quiero pelear con don Elian, juzguen ustedes. Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, cuando le faltaba un mes para salir a don Elian, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. De él no sería el 8 de mayo, o pensaba que, no sé, mejor me callo. Y vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso, porque solo el Congreso aprueba leyes, previo al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de que entre en vigencia el 1 de enero del 2023. Eso es una carta promesa de un ministro de Estado costarricense en el ocaso de su gestión, haciendo promesas de lo que iba a ser el gobierno siguiente y haciendo promesas de lo que iba a ser la Asamblea Legislativa, hablemos de respeto a la división de poderes, antes del 31 de diciembre del 2022, y que el Ejecutivo iba a firmar la ley para que estuviera al día siguiente, el 1 de enero. Entonces, la Unión Europea, que ahí no andan, que no son, ¿cuál palabra usar? Que son gente seria, agarra esta carta firmada por un ministro de Estado y dice, es un compromiso de Costa Rica. Y Costa Rica es una entidad intertemporal. Costa Rica no es un gobierno. Entonces yo le voy a prometer a alguien que va a hacer usted con el aguinaldo de 2 años de aquí y lo voy a endeudar. Entonces la Unión Europea dice, señores, ustedes se comprometieron a tener una ley que cobre un impuesto que hoy no existe en Costa Rica, que se llama un impuesto a las rentas pasivas extraterritoriales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que si usted es una persona muy rica y tiene depósitos a plazo y tiene inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en los bancos europeos, de que le sumen eso a su ingreso para que usted pague impuestos. Además, eso era parte del acuerdo con el fondo. Entonces, que venga don Elian a decir eso, yo no voy a opinar porque aquí están los hechos. Nosotros estamos negociando con el fondo el contenido de la ley porque es parte de renta global, solo que con esa dimensión territorial fortalecida. Y que él y el embajador se quieran salir y decir, vea, yo salí de ministro de Hacienda, a mí me echó Carlos Alvarado el 28 de mayo del 2020. A mí lo que me pidió la Unión Europea fue información, etc. Bueno, y del 2020 para acá, ¿qué hicieron? Mandar esta carta el 8 de abril del 22.
¿Presentaron la ley? No. Se comprometieron a presentarla. El gobierno ha estado trabajando en esta ley, pero el plazo prometido por el exministro que dejó la bomba era insuficiente. Nos queda claro que para evitar problemas con los grandes grupos económicos que evaden pagar impuestos, el PAC dejó la responsabilidad a otros. Nosotros lo que podemos hacer es presentar el proyecto en marzo, que ya estamos prácticamente listos, dialogar con los miembros de la Asamblea Legislativa, los diputados que tienen la autoridad última en esto, somos muy respetuosos de eso, explicarles que desde nuestro punto de vista esto es bueno por dos razones. Uno, porque nos quita el enorme riesgo de que todas esas inversiones que estamos atrayendo salgan en carrera. Dos, porque creemos que en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, este es un tema fundamental para continuar progresando. Fíjense que ya el Banco de América emitió una nota a sus inversionistas. Prepárense porque el grado de inversión de Costa Rica, es decir, que ya no vamos a hacer bonos basura, ya viene. Y a los que no lo tengan, con mucho gusto se los podemos pasar. Ya dicen, el Banco de América, que no es un banquito. Esa gente, ¿verdad?, es gente muy seria. Y tercero, creemos que la ruta que hemos logrado de ir bajando la deuda pública, dándole estabilidad a la macroeconomía, le sirve a todo el país. Entonces ese va a ser el diálogo. No hacer promesas a escondidas un 8 de abril en una carta de que yo no sé si el presidente anterior la vio o no, pero que es a todas luces una irresponsabilidad de parte de quien la firmó.